Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, según sea el horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Pablo Vargas y el día de hoy vamos a desarrollar los 5 puntos de nuestro parcial de mecánica de fluidos. Mi código es el número 13 y a continuación podemos observar el primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Tenemos un gato hidráulico que tiene un pistón pequeño, que tiene un diámetro de 5 centímetros y asimismo a este le aplicamos una fuerza de 200 newton para poder levantar al otro lado una masa de 1000 kilogramos. Entonces nos están preguntando básicamente qué radio tiene el pistón grande con el cual estamos levantando esa masa. Entonces a continuación podemos ver el gráfico en donde pues explica un poquito más fácil, donde vemos la fuerza 1 aplicada al pistón pequeño que es de 200 newton y asimismo al lado derecho podemos ver cómo una masa de 1000 kilogramos es levantada por esa fuerza del pistón 1. Entonces básicamente nos dicen, para poder desarrollar el problema, que tenemos un diámetro 1 de 5 centímetros, entonces si tenemos el diámetro lo dividimos en 2 y ahí obtenemos el radio. Como ese radio pues nos equivale a 2.5 centímetros, pues simplemente lo pasamos a metros, que es dividirlo por 100, y nos equivale a 0.025 metros. Ya teniendo ese radio, es pues bastante sencillo, simplemente multiplicamos el radio por al cuadrado por pi para poder tener el valor del área. Entonces, operando, pi por 0.025 metros al cuadrado nos da un área 1 de 1.963 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bueno, ya tenemos el área 1, ya tenemos la fuerza 1 y pues de la masa 1, de la masa que tenemos ahí podemos sacar la fuerza que se está implementando para levantarla. Simplemente va a ser multiplicar esa masa por el valor de la gravedad, que en este caso va a ser 1000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso nos va a dar 9800 newton como la fuerza 2, esa fuerza que se está logrando. Entonces, simplemente por el principio de Pascal, que nos indica que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza que se está aplicando en el área 2 sobre el área 2, pues despejamos el área 2 y tenemos que la fuerza 2 por el área 1 va a ser dividida sobre la fuerza 1 y despejando ya las variables y los vamos a cambiar por los números que ya tenemos ahí, nos va a quedar 9800 newton por 1.963 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre 200 newton. Cancelamos los 2 newton con newton y nos queda un área 2 de 0.096 metros cuadrados. Entonces ya teniendo esa área 2, pues sabiendo que el área es igual a pi por el radio al cuadrado, vamos a despejar ese radio y pues nos va a quedar que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada del área sobre pi. Y pues simplemente operando en la calculadora obtenemos que ese radio 2 del pistón grande corresponde a 0.175 metros. Bueno, a continuación el siguiente punto nos indica que hay un tanque con 1.5 metros de altura, el cual está completamente lleno de agua y que tiene una válvula de 1 centímetro de radio, la cual da directamente a un recipiente el cual tiene un radio equivalente a 5 sobre 2 por mi código de clase, que en este caso es 12. Entonces, bueno, también nos pregunta que finalmente cuál es la rapidez con la que va a subir el agua en el recipiente el cual se está llenando tras abrir la válvula. Nos dice que sea en sistema internacional y asimismo nos dice una sugerencia que dice que tengamos en cuenta que el caudal con el que sale el agua del tanque es el mismo con el que se llena el recipiente. ¿Eso qué significa? Que el caudal siempre va a ser el mismo independientemente de cualquier sea el lugar en donde evaluemos, ya que pues esa es la fórmula de continuidad en donde nos va a decir que en el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Bueno, a continuación entonces separamos nuestros datos, ya sabemos que el caudal equivale al área por la velocidad, asimismo ya sabemos que tenemos una altura y de 1.5 metros, un radio 1 de la boquilla del tanque de 1 centímetro, el cual podemos pasar a metros de 1, que es 0.01 metros, y el radio 2 que equivale a 5 medios por 12, que es 30 centímetros, igualmente 0.3 metros, de una vez dejémoslo indicado. Entonces, posterior a eso, lo que vamos a hacer es sacar las dos áreas, que para el área de la fórmula es pi por el radio al cuadrado, entonces lo vamos a aplicar tanto en el radio 1 como en el radio 2. Y en el área 1 nos va a quedar indicado que va a corresponder a 3.14 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado y el área 2 va a corresponder a 0.28 metros al cuadrado tras hacer la operación. Entonces ya tenemos las dos áreas, ya tenemos, nada más tenemos las dos áreas, ¿no? Entonces nos están preguntando por esa velocidad con la que se llena el recipiente perteneciente a ese radio 2. Entonces pues si sabemos que la altura del tanque de arriba es y pues que y equivale a 1.5, pues fácil. Podemos, por Torricelli, que es la fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, podemos reemplazar y sacar esa velocidad 1 con la que sale el agua del tanque. Entonces pues simplemente vamos a reemplazar en la fórmula raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 1.5 y eso nos va a dar un resultado de 5.422 metros sobre segundo como velocidad 1. Entonces ya tenemos el área 1, el área 2 y la velocidad 1.
Entonces, por la fórmula de continuidad que nos indica que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, podemos despejar la velocidad 2, la cual nos va a quedar como el área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2, y pues eso nos va a dar un total de 6.080 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Que eso pues va a ser más o menos 6.80 por 10 a la menos 3 por 100. Si lo multiplicásemos por 100, sabríamos que el tanque se está llenando, o bueno, está subiendo. Esa velocidad es de 0.68 centímetros por segundo, o de 6.80 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Pues lo único que hice fue cambiarlo a centímetros como para dimensionarlo un poquito más y hacerlo más perceptible a la imaginación y al ojo de pues estar viendo este tanque llenándose, porque pues es como un poquito más complicado imaginarnos cómo se llenaría algo a 6.080 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo, pero es más fácil imaginarnos que se llena a 0.68 centímetros cada segundo. Y pues nada, ese es el punto 2. A continuación pues vamos a hacer el tercer punto. Bueno, a continuación tenemos el punto 3 del parcial, en donde nos dice que está este tubo de aquí, que tiene dos secciones, una sección 1 y una sección 2, donde nos dan datos de la primera sección, en donde nos dice que tiene un radio equivalente en código de mi clase, multiplicado por 3 medios en milímetros, y asimismo que tiene una presión manométrica P1 y que tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y pasamos a la sección 2, donde nos dice que tiene el doble de radio de esta sección 1, asimismo que tiene una presión 2, que es igual a la presión 1 menos mi código de clase multiplicado por 2 quintos. Y finalmente nos dice que por favor busquemos la longitud vertical entre ambas secciones. Bueno, a continuación podemos ver el mismo gráfico que es representado por mí. También tenemos los datos, en donde tenemos ese radio 1, el cual es mi código de clase, que es 12 en este caso, por 3 medios, que equivale a 18 milímetros, lo cual pues como vamos a trabajar en sistema internacional, lo pasamos a metros, entonces dividido por 1000 es igual a 0.018 metros. Asimismo el radio 2 es del doble tiene el doble de tamaño del radio 1, entonces sería de 36 milímetros, lo que sería 0.036 metros. Asimismo nos dan una velocidad 1, la cual equivale a 3 metros sobre segundo, una presión 1 de 345 kilopascales, como ya lo había mencionado antes, y que esa presión 2 que tenemos en la segunda sección del tubo equivale a 345 kilopascales menos 12, que es mi código, por 2 quintos, lo que equivaldría a 340.2 kilopascales. Bueno, teniendo en cuenta que ya tenemos los radios, podemos pasar a calcular áreas de inmediato. Pues área 1 sería pi por el radio 1 al cuadrado, lo que sería un total de 1.018 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y un área 2 que sería equivalente igual, pi por el radio 2 al cuadrado, que equivale a 4.071 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya teniendo estas dos áreas, podemos, mediante la fórmula de caudal, que nos indica que el caudal es igual al área 1 por la velocidad 1, y asimismo que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, si tomamos esa fórmula de continuidad, despejamos la velocidad 2 y pues ya tenemos el área 1, tenemos la velocidad 1 y tenemos el área 2. Entonces reemplazamos y calculamos y tenemos que la velocidad 2 es equivalente a 0.75 metros sobre segundo. Bueno, a continuación vamos a hacer el desarrollo del punto 4 de nuestro parcial, en donde aquí lo tenemos. Básicamente nos dice que tenemos un sifón que se está usando para sacar agua de una piscina, donde nos indican ese radio del sifón, que es de 3x sobre 2. Asimismo nos indican que existe una boquilla al final de ese sifón, la cual tiene un radio en centímetros también igual a x sobre 4. Nos indican que recordemos que x vale nuestro código de clase, que en este caso es el 12, número 12. Y asimismo nos dicen que tengamos en cuenta que no hay pérdidas en el sistema. Con esta información nos dice que por favor busquemos la velocidad en unidades del sistema internacional en el punto D. Entonces a continuación tenemos igual nuestro gráfico, pues, en donde pues igual vamos a entender que la velocidad en A va a valer 0, que la presión asimismo en A va a valer 0, y igualmente en F, en el final, va a valer también 0, la presión. Entonces pues nuevamente necesitamos saber la velocidad en D. Para eso pues separamos nuestros datos, entonces tenemos que el sifón tiene un radio 1 de 3x sobre 2, entonces pues 3 por 12 sobre 2 es igual a 18 centímetros, entonces eso es un total de 0.18 metros. Asimismo, para la boquilla tenemos un radio de x sobre 4, entonces 12 sobre 4 nos da igual a 3 centímetros, o sea 0.03 metros. Entonces, pues si queremos, podemos de inmediato sacar las áreas ya que tenemos los radios. Entonces tenemos que el área del sifón es de 0.102 metros cuadrados, y asimismo el área de la boquilla va a ser de 2.827 por 10 a la menos 3. Esto pues ¿de dónde lo sacamos? Pues multiplicando el pi por el radio al cuadrado, el radio que correspondía al radio del sifón y el radio de la boquilla. Bueno,
Para continuar con nuestro problema en donde nos están preguntando por esa velocidad en D, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger Bernoulli. En este caso, la fórmula de Bernoulli, en donde tomamos la presión en A sobre la gravedad específica del agua, en este caso, más la altura en A, más la velocidad en A, que pues en este caso, como es cero, pues vamos a cancelar de inmediato eso, al igual que al principio, la presión en A es cero y vamos a cancelar. Eso va a ser igual a la presión en F, en este caso, que es la presión en el punto F, sobre la gravedad específica del agua. Entonces igualmente aquí pues va a valer cero, pues todo se va a cancelar por la presión en F, que es cero, más la altura en Y, la altura en F, perdón, más la velocidad en F, ahora sí, al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces simplemente tenemos que despejar esa velocidad en F, en donde pues vamos primero que nada a pasar a restar esa altura en F. Entonces pues va a quedar la altura en A menos la altura en F. Y asimismo pasamos a multiplicar, pasamos a dividir, de dividir a multiplicar este 2G, pues queda multiplicando a Y menos YF, ya menos YF. Y pues para deshacernos del cuadrado lo único que vamos a hacer es radicar a ambos lados, desaparecemos el cuadrado y pues simplemente nos queda que la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por YA menos YF, y pues reemplazamos, lo que nos va a dar un total de 7.67 metros sobre segundo. ¿Eso qué es? Eso es la velocidad en el punto F. Y pues ya teniendo la velocidad en el punto F, pues es un poquito más sencillo reemplazar, ya que pues nosotros sabemos que el caudal es igual al área por la velocidad, ¿no? Como lo tenemos aquí. Entonces, sabemos que ese caudal en F va a ser el área de la boquilla, porque la boquilla es el punto en F, por la velocidad que está en F, que es la de la boquilla que acabamos de hallar, ¿no? Entonces, pues simplemente si reemplazamos, vamos a tener que ya tenemos el área de la boquilla y ya tenemos la velocidad en la boquilla. Entonces simplemente va a ser multiplicar el área de la boquilla por la velocidad de la boquilla, que nos va a dar 0.022 metros cúbicos por segundo, y ese es el caudal que está pasando por la boquilla. Si ya tenemos el caudal, pues vamos a saber que el caudal en F va a ser el mismo caudal en D, que es el mismo caudal en B. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es hallar ese caudal. No, ya tenemos el caudal. Teniendo este caudal, lo que vamos a hallar es esa velocidad en D. ¿Qué necesitamos? Pues básicamente como la velocidad en D va a ser la misma velocidad en D, podemos reemplazar y pasando a dividir nuestra área. Entonces nos quedaría que la velocidad en D simplemente sería pues dividir ese caudal que ya tenemos, que es de 0.022 metros cúbicos por segundo, por el área en D, que es el área que nos dan al principio del ejercicio, que es de 0.102 metros cuadrados, y pues operando vamos a tener una velocidad en D de 0.215 metros sobre segundo. Y ese sería pues prácticamente todo el ejercicio número 4. Para el ejercicio número 5, el cual es pues una continuación del ejercicio número 4, en donde tenemos igual la misma gráfica, los mismos datos, con la añadidura de que pues ahora ya tenemos esa velocidad en D, la cual pues es de 0.215 metros sobre segundo, pues nos piden que hallemos en este caso la presión en el punto D, y asimismo nos dicen que la demos en valor absoluto, porque pues esta nos va a dar una presión muy probablemente negativa. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es nuevamente tenemos nuestra fórmula de Bernoulli, en donde pues nuevamente ya sabemos que la presión en A se nos va a cancelar porque pues es cero. También aquí se nos va a cancelar ya que la velocidad en A es cero, entonces un medio de la densidad del agua por la velocidad en A al cuadrado pues, nos va a dar cero porque la velocidad en A es cero. Asimismo este término se nos va a cancelar y nos va a quedar al lado izquierdo de la ecuación, nos va a quedar esa presión en D más un medio de la densidad del agua por la velocidad en B al cuadrado por la densidad del agua por gravedad por la altura de D, entonces esa altura pues nos va a dar cero también. Entonces pues también se cancela ese término. Entonces despejando la presión en D nos va a quedar igual a menos un medio por la densidad del agua por la velocidad en B al cuadrado. Entonces pues simplemente vamos a reemplazar términos porque pues ya tenemos todos esos datos. En donde nos va a quedar que un medio de 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, por 0.215, que es la velocidad en el punto B, que ya lo hallamos en el ejercicio pasado, que es la misma presión en D, pues lo que vamos a hacer es simplemente operar y nos va a dar menos 23.1125, que pues también nos están diciendo que lo demos en valor absoluto, lo que va a hacer pues convertir este número a un número positivo, y la presión al final nos va a dar de 23.1125 pascales. Y pues ese es el final de este ejercicio, también está bastante sencillo, entonces espero que nos podamos ver en un próximo video y muchas gracias por estar pues prestándome atención y viviendo este tiempo conmigo. Muchas gracias, hasta la próxima.